A todas las personas que le digas la palabra Polaroid sabrán lo que es, ya sea de acierto del todo, porque hay gente que, por ejemplo, a las Instax las llama Polaroid, ¿no? O al acierto de que es verdad que es una Polaroid. Al final, cuando decimos Polaroid, nos solemos referir más que a la marca en sí, sino a lo que es sacar una película instantánea en ese momento y la gracia que tiene, ¿no? Y más en el día de hoy, donde todo es tan digitalizado. Pues bien, hace unos meses, como sabéis, me dejaron para probar la One Stick Plus y es una Polaroid que, como visteis, funciona a través del teléfono móvil, a través de una aplicación que tiene Polaroid, y puedes hacer diferentes cosas como dibujar, por ejemplo, con la luz por la noche, o controlar la exposición, o algunos detalles más, como por ejemplo hacer una doble exposición. Pues bien, como sabéis, soy una enamorada de todo lo que sea fotografía y al final me decidí para hacer la mía, esta preciosa Polaroid Now. El hecho de que se llame Now son las que ahora actualmente son las más nuevas, ¿no? Esta ya salió hace unos meses. Está el modelo Now y está el modelo Now Plus, que vendría a ser lo mismo que vimos con la One Stick Plus. Básicamente lo mismo, lo que han cambiado un poquito el diseño, han hecho las líneas un poquito más redondeadas, las otras eran como bastante más vintage, más planas, y a mí esta me parece una preciosidad. Aparte que las tenéis en absolutamente todos los colores, incluso alguna versión especial. Todos los colores, como los que tenemos aquí, las tenemos. Yo, como soy una divertida de la vida, pues me la cogí en color gris, pero es que la verdad que me parece preciosa. Y bien, hoy os contaré súper rápidamente cómo funciona la Polaroid, los 4 botones que tiene, que son súper fáciles, súper intuitivos. Cargaremos una película y nos iremos a dar una vuelta a ver si saco algo decente. No os prometo nada, así que empezamos vídeo. Una de las primeras cosas cuando la ves piensas, ostras, es que es grande, la verdad, o sea, tengo que ir con esto, en serio, por la calle. Es como, bueno, si yo ya soy una persona que tengo analógicas y me cuesta quizá llevármela a la calle, pensé, no sé realmente si le voy a sacar el provecho que le quiero sacar. Pero he de decir una cosa, y es que me sorprendió muchísimo porque te viene con esta cintita que tú te la puedes regular perfectamente, te la cuelgas así en diagonal, te la pones así de lado y la verdad, no te enteras que la llevas. Yo voy normalmente con la mochila, que siempre llevo cosas en la mochila, y llevo la Polaroid a un lado cuando veo que voy por un sitio donde puedo sacar fotografías, y la verdad, súper cómoda. Igualmente esto se lo puedes cambiar y le puedes poner una cinta más cómoda, incluso Polaroid las tiene las suyas oficiales, que por cierto son preciosas. Dicho esto, os informo un poquito sobre los botones. Son súper sencillos. Primero de todo he de decir a favor de la Instax, que hace poco hice un vídeo, y es que esto no va con pilas, va con batería, con lo cual es muchísimo mejor y mucho menos engorroso. Le conectas aquí el cable de batería, que no es USB-C, eso me sorprendió, es un mini jack, si no me equivoco, porque ya hay tantos nombres de todo que... Y segundo, lo que hacemos vendría a ser con el botón de aquí, ya te lo dice, encender. Y veis, aquí ya me dice que tengo 0 fotos, digo, miro por si acaso, que no sea que me quede una. 0 fotos, te indica el nivel de la batería con un verde, te indica que está bien de batería, te indica que el flash está activado, cosa que lo puedes activar y desactivar mediante este botón. Súper fácil. Aquí en el número me pone 0. Si quedan 8, que es lo que es el máximo el carrete, pondrá 8. Si me quedan 2, pondrá 2. Y si estoy haciendo una doble exposición, que esto es súper importante porque esta las puede hacer, si estoy haciendo una doble exposición te pondrá un 1 para la primera, un número 2 para cuando salga esa doble exposición, para que sepas que ya has hecho una foto y te queda otra para que salga realmente lo que es la película de la cámara. Luego, algo sencillo, bueno, el botón de tirar no tiene más secreto, el visor por donde vemos, el flash, y luego con este botón tiene 2 funciones. Una, si le damos una vez, es que veis, se nos pone
este color de color rojo y tiene como 3 botoncitos más. Si yo ahora le diera aquí, lo que es un contador, por si quieres hacerte una foto en grupo, la quieres apoyar en algún sitio y hacer una foto en grupo, pues es una forma de, es un contador, ¿no? El típico que tenemos ya en todos los sitios. Pero si le damos 2 veces, ahora lo he quitado, por si te equivocas también puedes quitarlo, claro. Le doy 2 veces, ahora me saldría la doble exposición y aquí ahora mismo porque no hay, pero me saldría un 1 para sacar la primera foto y luego la segunda foto. Pues bien, ya veis, no tiene mucho más secreto. El único pero que yo le pondría a esta cámara es que no tiene el agujero para poderlo poner en un trípode. La verdad, por el precio que tiene, lo podrían haber puesto, sí, claro, pero por el precio que tiene es que no llega a los 100 euros y la tienes en todos los colores que quieras. ¿Qué más quieres? Adaptadores hay igualmente, se puede poner un adaptador y tú luego lo pones en un trípode. Yo de momento no lo he utilizado porque sobre todo nunca me suelo llevar el trípode grande a la calle, acaso que no tenga que hacer algo como muy especial o alguna grabación de algún vídeo. Pero sí que me suelo llevar un trípode de estos, uno de estos pequeñitos o otro que tengo por ahí que también es pequeñito. Pues bien, ahora os enseñaré cómo poner el carrete, que es súper fácil, súper sencillo, es súper rápido. Y apago la Polaroid, ¿veis? Ya la he apagado, abro, ya se desliza hacia abajo como veis y saco el carrete antiguo, que aquí ya no hay nada. Estiro de el mismo sitio donde, es que hacerlo con una mano, ¿veis? Aquí ya está vacío. Y ahora le vamos a poner el carrete nuevo, que veréis que es súper fácil. En cuanto a los carretes, os cuento rápidamente los que podéis comprar. De hecho, en la caja te lo suele indicar ya por si acaso, pero aparte de los de la caja realmente es que hay muchos más, porque Polaroid algo que hace es que saca ediciones especiales cada 2×3 y algunos que son muy chulos, la verdad. Con lo cual, tenemos aquí los E-Type, que los E-Type son estos. Este es el más económico realmente. Es el que es la típica en color y el marco blanco, cosa que hay que tener en cuenta porque no todos los marcos son blancos, como veréis ahora. Luego tenéis el E-Type en color blanco y negro, que también es lo mismo, es en blanco lo que es el marco de la fotografía, pero las fotografías salen en blanco y negro, que por cierto no lo he probado aún y tengo muchas ganas de probarlo. Y luego, si no encontrarás estos, puedes utilizar otros que son como antiguos, digamos, que son el color 600 film, la película 600, que es exactamente lo mismo que esto, simplemente que lleva como aquí, lleva como una especie de pila que lo que hace es que sirve para cámaras antiguas de Polaroid, que en ese caso no tenían batería ni pilas, con lo cual lo que hacía es que la batería mismo del cartucho alimentaba el hecho de que pudieras sacar la fotografía. Y dicho esto, hay muchísimas tipos de carretes. Los tenéis, como os he dicho, en color, en blanco y negro. Los tenéis que, por ejemplo, que los marcos en vez de blanco, que salen negros, que son muy bonitos. Los tenéis también que sale un marco de cada color. Uno te sale verde, otro amarillo, otro naranja, así muy de verano. Otros que son todos dorados. Si por ejemplo haces algo especial, yo que sé, o nada especial, simplemente te apetece cambiar un poco. Hay otros que te salen que es una redonda, que ese lo probaremos aquí porque tengo muchas ganas de probarlo. Si le dais muchos likes a este vídeo, por supuesto vamos a probarlo. Y bueno, ahora le vamos a poner el básico, el de toda la vida. Tiene que venir, como siempre ya sabéis, sellado. Sobre todo también una cosa importante, mirar la caducidad que está aquí. Importante que no esté caducado, porque si no puede, los colores quizás no saldrán bien, o quizá lo que te saldrá es algo como mejor, más guay, pero al final te viene envuelto en esto, cosa que aquí Polaroid podrías cambiarlo, y que esto no fuera plástico, que no fuera este tipo de plástico. Estaría bien ir cambiando un poquito e ir quitando plastiquito, ¿eh? Yo desde aquí se lo digo. Y nada, aquí os explica un poquito pues cómo hacer. Una vez que sacas la película, sobre todo lo puedes guardar en la nevera. Si tienes muchos carretes, lo suyo es que estos los guardes en la nevera para que no pierdan sus efectos.
Y una vez has sacado el cartucho, nada de hacer así, eso es antiguo, al final es peor, ni que le dé directamente la luz del sol. Lo suyo es o llevar la misma cajita y ponerlo aquí dentro, o yo lo que suelo hacer es me lo pongo detrás en el bolsillo, porque con el calor los colores salen mejor. Dicho esto, abrimos esto de aquí, esto hacia arriba o la etiquetita hacia abajo. Entonces lo ponemos. Importante no sacar esto porque se velarían todas las fotos, le entraría luz y se velarían. Vale, una vez hace el clic, cerramos. ¿Y esto qué significa? Que ya ha salido lo que teníamos para que no se velaran las fotografías, y ahora ya, si le damos a encender, ya veremos que tiene el número 8 preparadísimo para sacar 8 fotos. Pues bueno, está claro lo que tenemos que hacer, ¿no? Irnos a dar una vuelta con la Polaroid Now. Bueno, estoy buscando flores porque quiero hacer una foto a una flor. Porque porque quiero hacer una foto a una flor porque queda muy bonita. Pero está costando, más cuando vives en una ciudad. Pero creo que he encontrado algo que puede parecerse a una flor. Así que a ver qué sale. Bueno, lo digo para que veáis cómo sale de la realidad a la diferencia de la cámara. Entonces voy a Bueno, pues ya estamos en casa, como habéis visto, ya hemos dado el paseíto con la Polaroid. Realmente se disfruta tantísimo, de verdad, dando un paseo con la Polaroid. Es esa gracia de hacer una foto y pensar cómo va a salir, y luego quizás sale mal y la ves un primer momento y es como, ¡ay, qué pena, no ha salido bien, no ha salido enfocada, no sé qué! Pero luego al cabo de un rato quizás la vuelves a mirar o la ves otro día y piensas, mira, puedo hacer algo experimental con la Polaroid. Realmente puedes hacer mil cosas, al final es un trozo de papel que tiene la fotografía plasmada y tú a partir de aquí lo que la imaginación te deje, ¿no? Primero de todo os quería comentar que Polaroid actualmente no es como hace unos años. Polaroid actualmente, las fotografías que sacan no es como en los años 70, sacabas una Polaroid y estaba casi perfecta con ese toque vintage, pero que decías, wow, los colores son bastante reales y todo es bastante real y se ciñe bastante al final a lo que ve el ojo humano. Hoy en día Polaroid no es así. Yo creo que Polaroid está para divertirse y asumiendo los riesgos que tiene, que es que te gastes un dinero en un cartucho que al final vale dineros, y aparte si las comparamos con Instax te vienen 8, en Instax te vienen 10, con lo cual, pero al final no podemos compararlo por el simple hecho de que es otro rollo, digamos, es algo muy diferente. Entonces, para que vierais un poco la diferencia, estos son dos puestas de sol, ¿de acuerdo? Una es en Polaroid y la otra es con la Instax. Os la pondré por aquí, bueno, os lo puedo acercar, pero igualmente os lo pondré seguramente aquí en pantalla para que veáis realmente las diferencias en cuanto a los colores. Los colores con Polaroid son bastante más desaturados, no son tan reales, no tienen esa saturación que Instax tiene en la vida real, digamos, ¿no? Con lo cual os voy a enseñar un poquito las cositas que me han salido hoy. Mirad todas las que tengo ya con la tontería, ya son unas cuantas, Vale, una de las que me ha salido, que en principio es lo que os comentaba, que he dicho como, ay, qué pena, yo quería sacar una foto de una flor, porque tengo esa manía con que quiero aprender a enfocar. Otro de los consejos que yo os diría, que es que yo lo hago por aquí atrás, por ejemplo, aparte de poner, por ejemplo, la fecha de cuando está sacada, por aquí abajo pongo si ha sido con flash, sin flash, si por ejemplo ha sido una doble exposición, si ese día hacía mucho sol y por eso no me ha salido como quería. Cositas que al final lo que hacen es saber
cómo hacerlas las próximas veces sin que tengas esos errores que tú a tú mismo te ves. Quizá otra persona las ve y dicen, es que son perfectas. Por ejemplo, hablando de lo que os decía, de las flores y del error, pues una de las que me ha salido ha sido esta. Mirad. Diréis, pero ¿y esto qué es? Esto es horrible, esto es una cosa ahí. Pues en cambio la miro y me parece preciosa. Me encanta cómo está, parece que esté como un pincel, que hayan pasado así. Y realmente era como una especie de flor, ¿no? De un árbol, pero el árbol se habrá movido, algo ha pasado que o me he acercado demasiado, me he alejado demasiado, no lo sé lo que ha pasado. Pero la cuestión que al final creo que es una foto realmente preciosa, me encanta. Y es lo que os decía al principio, cuando lo he visto ha sido como, no, me ha salido fatal. Pues nada, una de mis favoritas, para que veáis. Luego, otra de las que habéis visto cuando estaba ahí enfocando esos colores, también quería que vierais cómo salen los colores. Ha sido esta de aquí. Esta sí que se ha mantenido bastante el color azul cielo. Aquí era un color oscuro que aparte le daba la sombra, y aquí hemos tenido un color más claro. Me gusta bastante la composición, aunque sí que tendría que haber enfocado un poquito más hacia la izquierda. De esta forma la composición creo que me hubiera salido algo mejor. Pero en cambio, veis, me gusta el detalle de que aquí daba todo el sol y se reflejaba en los ventanales, con lo cual al final me gusta cómo queda. Se ven los ventanales estos aquí abajo, en plan como si fueran sombras, rayas. Me ha gustado también. Una de las primeras que he hecho ha sido eso que os he dicho, que parecía que eran flores, que no eran flores, que al final no sabía lo que era. Bueno, pues sería esta de aquí. Esto es una flor, creo que se llaman como coles, no llegan a ser, son flores, pero los llaman como coles, ¿no? Y lo demás todo es paja de madera, ¿no? Para quedar eso bonito. Y al final, pues no está mal, me gusta, no es de mis favoritas, pero tampoco me desagrada como ha salido. Al final es un recuerdo. Otra de las que creo que es de las mejores que he hecho hoy es sin duda esta de aquí. Soy una persona que me gusta mucho los edificios antiguos, los que se están destruyendo, los que se están cayendo, ¿no? Y que habría que preservar muchas cosas. Y en este edificio se veía la típica escalera, que aquí no es nada típico ver estas escaleras, la típica escalera de emergencia. Pero lo que me gusta de esta foto, que sobre todo por la parte de abajo podemos ver cómo se proyecta totalmente la sombra y parece que realmente hayan dos escaleras. Y los tonos que ha sacado muy desaturados, me gusta mucho, la verdad, me ha gustado mucho esta. Por ejemplo, también os quiero enseñar un par de puestas de sol que hice también el otro día. Mirar esta de aquí, por ejemplo, como veis no tiene unos colores súper llamativos y sí que había un cielo bastante rosado y azul, era realmente bonito el sitio, pero salió como muy apagadita y tal, y realmente la fotografía da mucha calma y me gusta mucho. Y luego quería probar también, el otro día había un cielo naranja espectacular, pero de esos que parece que sea fuego el cielo, y me quedó esta fotografía de aquí y realmente me gusta. Por supuesto las usé estas dos sin flash y me gusta bastante. Os comentaba antes de, por ejemplo, de la luz. Sí que es verdad que lo de pintar con luz era como esto ya lo visteis en otro vídeo. Esta es la antigua que pinté con luz, que básicamente es hacer una exposición larga. Con esta no se puede hacer porque tú no puedes controlar el tiempo de exposición en este caso, y por eso no la cogí tampoco, porque realmente esto no lo suelo hacer mucho, casi nunca, y si lo quiero hacer lo puedo hacer con la cámara, incluso con el iPhone se puede hacer, o sea, no hay problema. Y por ejemplo esta sería una doble exposición, que esta ya es antigua, pero en este caso quería que vierais cómo es la doble exposición. Aquí básicamente lo que hice fue una foto de un árbol, le di la vuelta a la Polaroid, hice la foto del árbol y me salieron como estas raíces y ramas, todo así muy poético y muy bueno, pues ya veis. Y en cuanto a fotos, por ejemplo, de interior, hice esta que me salió todo el flash, como veréis, pobrecita mía, no salió muy favorecida con lo guapa que es ella.
en este caso no era esta, era la otra. Y aquí mi gato también, que tenía manía de dormir encima de una maleta, no salió muy allí. Pero en cambio, es que esta ya la tengo colgada porque me encanta. Esta que es mi perro, que es un galgo, que es lo más bonito de mi vida. Y esta en cambio la hice sin flash para que no sobresaltara, ya controlando un poco la Polaroid, y realmente quedó precioso porque le entraba bastante luz a su cara. Entonces aquí lo que se ve es iluminada toda su carita y el cojín de aquí, y la verdad que esta foto, aparte de su cara de buena, es que me parece preciosa. Y bueno, vendría a ser todo un poco esto. Madre mía, teníais que ver cómo tengo ahora la mesa de Polaroids y de todo. Realmente creo que si te apetece comprarte una Polaroid ahora que viene el verano, disfrutar, tener esa foto instantánea en el momento con tus amistades, con tu gente, o que ves una playa preciosa y te apetece llevarte ese recuerdo, o una comida genial, porque al final todo lo tenemos en el móvil y muchas veces se queda en el móvil y de ahí nunca más o no lo miramos o no le solemos hacer mucho caso, ¿no? Al final están imprimidas, las puedes hacer un pequeño collage, las puedes poner por casa. Yo por ejemplo tengo algunas en la nevera porque me gustan, otras las tengo también en un muro y las tengo así todas puestecitas, o las puedes poner en un simple álbum de toda la vida como hacíamos antiguamente. Y al final si te gusta la Polaroid, realmente creo que lo que es la Polaroid Now, aquí podéis ver que pone Now, la Polaroid Now la tenéis en 6 colores diferentes, si no me equivoco, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, porque está en negro también, y hay un par de ediciones especiales. O sea, tenéis un montón de colores. Yo estuve a punto de cogerme la que era por aquí, o sea, el gris era de color amarillo o naranja, y estuve como, ay, ¿qué hago? ¿Qué hago? Pero al final me cogí la blanquita, que me parece preciosa. Te lo pasas bien, te vas un día por ahí, la llevas colgada, ni te enteras que la llevas porque te la pones aquí así detrás, no te molesta en el brazo ni nada, te lo pasas bien. ¿Qué más quieres? Y disfrutas, que al final es lo que cuenta estos cacharros, disfrutar, y encima te llevas un recuerdo, ¿no? Con lo cual yo la recomiendo muchísimo. Y si os gusta el tema de que os llama la atención más el hecho de poder controlar algunos parámetros más con la otra Polaroid, simplemente en vez de la Polaroid Now sería la Polaroid Now Plus, que tiene esa diferencia. Con lo cual os dejaré aquí abajo, por supuesto, los enlaces por si queréis comprar. Espero que os haya gustado mucho la review de esta Polaroid Now. Yo lo he disfrutado mucho, la verdad, como siempre. Y nada, ya sabéis, nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.